adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que tú nos has dado, por lo que tú nos enseñas a través de tu palabra, Padre Santo, lo que has hecho, Señor, desde antes de la creación y que a través de Jesucristo nos has entregado, porque Él es el heredero de todo, Señor. Y ahora somos herederos juntamente con Jesucristo. Gracias te pedimos que esta palabra llegue al corazón, al alma, Señor, de tu pueblo y puedan tener esa seguridad y esa fe, Señor, de que tú, Señor, eres nuestro Padre y que nos has hecho herederos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Mire, dice que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Pues no. Pero va a llegar el momento en que vamos a dejar de ser niños en ese sentido y vamos a participar de la herencia del Señor. Ahora, quiero decir una cosa. ¿Quién te puede dar una herencia? ¿O de quién reciben los hombres las herencias? Siempre es de los padres. Una persona extraña no te va a dar ni el saludo, ¿verdad? Ni siquiera te saludarán. Pero la herencia que se tiene siempre va a ser de los padres a los hijos. Y los padres siempre van a dar, ¿qué? Esa herencia a los hijos. Ahora, ¿quién te puede dar una herencia material? Dime quién. Aún aquí en la tierra. Dios solamente. Dios. Dios nos da una herencia terrenal y una herencia espiritual. Si no, imagínense, si la herencia que vamos a recibir, ahorita lo vamos a ir viendo, es una herencia no material, sino espiritual, en el reino de los cielos. ¿Quién te la puede dar? ¿Una religión? ¿Un hombre? Solamente Jesucristo. Jesucristo es el que nos va a dar una super herencia espiritual, ¿verdad? Ahora, la cuestión es que como hijos, fíjate lo que dice Hebreos 1, luego, de Jesucristo, porque el Padre, las herencias siempre son para los hijos, no para los esclavos. Dice, en 1:2, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo y el Padre, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Lo constituyó heredero de todo, y por quien así hizo el universo. Ahora, nosotros tenemos que saber como hijos. El mundo y los esclavos no tienen derecho a ninguna herencia. Mira, ¿quién tenemos que saber qué es la herencia de lo que Dios promete dar a su iglesia? Sabemos la herencia también en parte que Dios va a dar a Israel y se la ha dado desde con Abraham. Pero ¿cuál es la herencia? Nosotros no tenemos la misma herencia que Israel, comprenda. Tenemos una herencia superior a la que Dios le va a dar a Israel. Y debemos de saber lo que Dios nos da como herencia. O sea, no para no estar en la mente pensando en otras cosas que Dios no te va a dar. Entonces, siempre debe de haber algo que ofrecer. Cuando tú haces algo, siempre debes de dar algo que ofrecer a los demás para que tengan un aliciente. Tú sabes, por ejemplo, en la escuela, para terminar tu carrera, te van a dar un premio. Si acabas la carrera, en muchas cosas, el hombre sabe y conoce de antemano lo que le van a dar
para al acabar alguna obra. Mire, ¿qué es lo que Jesucristo, Dios, nos ofrece y nos ha prometido? Porque las promesas de Dios son fieles. Fíjate, ¿y quién te lo está prometiendo? No es el hombre. Entonces debemos de confiar quién es el que te promete, Dios. Y lo primero es que las promesas de Dios a su iglesia son, ahorita lo va a ir discerniendo, son de orden espiritual. Son de orden espiritual, del reino de los cielos. Aunque en este mundo material también nos concede y nos da todo lo que necesita tu cuerpo físico para vivir. O sea, aunque la promesa es espiritual y aunque la herencia también es espiritual, pero cuando estemos aquí en la tierra, Dios también promete dar todo lo que necesitemos en el orden material para poder vivir y estar aquí en la tierra. Pero lo principal es que vamos a heredar una herencia espiritual. Ahorita lo van a ver. Dice aquí en Gálatas 4, fíjese, por eso decimos que Israel no tiene las mismas promesas ni la herencia que Dios nos da a su iglesia. Dice, para el versículo 4 o 5, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. O sea, los sacara de la ley. ¿Para qué? Dice, los redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Si tú quieres estar bajo la ley, como algunos lo han hecho y se han ido para estar bajo la ley, ¿sabes qué? No eres hijo. Porque la ley no produce hijos. La ley produce esclavos. ¿Y cuántos hombres creen que por la ley van a recibir la promesa de ser hijos? No es cierto. La ley te esclaviza. Entonces aquí dice, la ley mosaica y sus promesas de Dios para ellos no hacía, no daba hijos bajo la ley mosaica. Léalo otra vez. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿A fin de qué? A fin de que recibiésemos la adopción de hijo. ¿Sí? Captan, ¿verdad? El hombre bajo la ley no podía recibir la promesa de hijo. La promesa de hijo es por la gracia, por el sacrificio de Jesucristo. La ley no produce hijos. La ley mosaica produce esclavos de la carne, del pecado. ¿Me entiendes? Entonces, los que quieren estar bajo la ley ni siquiera saben, ¿verdad? Las promesas que hay para ellos, pero no son las mismas que la iglesia. Entonces dice, la ley no hacía hijos de Dios nacidos por su Espíritu Santo. La ley solamente te daba promesas de orden material y eso sí las obedecías, sí las llegabas a cumplir. La ley mosaica esclavizaba a los hombres. Ellos eran esclavos de la ley, no de la gracia, ¿me entiendes? Del pecado y del diablo, como fue Israel y como estábamos nosotros. Éramos esclavos, ¿verdad? Y el hombre no se da cuenta de eso, del pecado y del diablo. Ahora, como hijos de Dios, dice que somos herederos de Dios por medio de Jesucristo. Pero hay que ver qué te va a dar Dios como herencia. Herederos de Dios. Miren, Romanos 8, 14, 17 dice ahí también algo. Romanos 8, 14, 17. ¿Ya lo tienen? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No dice que si tú eres guiado, ¿ve? Ya te vas. Dice,
todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Fíjate qué claro está, ¿verdad? No te dice que puedes ser hijo de Dios si eres guiado por la ley mosaica. No, por la ley mosaica te hacías esclavos de la ley del pecado. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, como lo teníamos, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y mira lo que dice, si tú eres hijo de Dios, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero aquí está muy claro, ¿verdad? Si somos ahora hijos, como hijos, vamos a recibir una herencia de parte de Dios, del Padre y de Jesucristo. Y esta herencia, ahorita vamos a ver de qué se trata. ¿Cuál es la herencia? Ya somos hijos. Ahora, ¿qué vamos a recibir? Lo primero que Dios nos da un adelanto. Esto lo podemos ver en Efesios 2:13. Efesios 2:13, Dios nos da un adelanto en el momento que creemos en Jesucristo. ¿Qué creen que nos da? Exacto. 2:13, las arras del Espíritu Santo. Dice 2:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. Es las arras, adelanto de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, ¿qué recibimos como herencia? A ver, ¿qué recibimos como herencia? Aquí nos está diciendo las arras de su espíritu. ¿Sabe qué? Esto no cualquiera lo tiene, solamente los hijos de Dios. ¿Y qué hiciste para recibirlas? Creer en Jesucristo, aceptarlo como tu Salvador. ¿Me entiendes? Dios dice que las arras es un adelanto y que fíjate lo que te está prometiendo. Fíjese, hermana, lo que Dios está prometiendo. Imagínense si no vale la pena seguir al Señor y dar nuestra vida a Cristo. Te está dando un adelanto del cielo. ¿Y qué es? Las arras del Espíritu Santo. Un adelanto de sus promesas que vamos a tener en el reino de los cielos. No te está prometiendo darte los reinos de la tierra. No te está prometiendo darte una casa o darte un trabajo. Te está dando las arras del Espíritu, que no se puede comparar con ninguna promesa que el hombre te pueda dar. Mira, dice las arras de su espíritu. No es una promesa, una herencia material, ¿o sí? No. Aquí vemos que no es una herencia material, es una herencia espiritual, porque ¿dónde vamos a estar? En el reino de los cielos. Entonces, si nos da promesas materiales, ¿para qué nos sirven? Pero si nos da promesas espirituales, entonces sabemos que esas van a ser para estar con el Señor. Nos está adelantando una parte que es de su reino. Una parte de su reino. Fíjese nada más que el reino del Señor es espiritual en los cielos. ¿Quién nos puede dar algo que no sea de este mundo? ¿Quién? ¿Qué te puede ofrecer Satanás? El infierno.
Te puede ofrecer riquezas, aparentemente, pero es mentiroso. Pero te puede ofrecer las arras del Espíritu, te puede ofrecer algún lugar en el cielo, para nada. ¿Quién te lo está ofreciendo? Es una herencia, ¿verdad? Mire, nadie te puede dar algo que no sea de este mundo, que sea del reino de los cielos. Nadie te lo va a dar, solamente Dios, solamente Jesucristo. El adelanto que nos está dando de la herencia que nos da Jesucristo es una porción de su Espíritu Santo. Pero tienes que valorar lo que Dios te está dando. No solamente valoren lo material que Dios también te da. Valora lo que es espiritual, te da dones, te da talentos y te da todo lo que da el Espíritu Santo. Un adelanto de la herencia que nos da Jesucristo es una porción de su Espíritu Santo y que esa porción solamente es para los hijos de Dios solamente. Todas las personas que no han recibido a Jesús, porque hay muchos que dicen que sí, pero si no tienen el Espíritu Santo no van a permanecer en el cuerpo de Cristo. Pero una persona que ya recibió a Cristo y ya recibió el Espíritu Santo, no va a salir del Señor, no se va a negar a Jesucristo, ¿verdad? En base a su herencia nos da y promete, ¿qué más? El perdón de nuestros pecados. Aunque la gente no alcance a entender ni a comprender, pero Dios nos promete el perdón de nuestros pecados. Algo que nadie te lo va a dar. Es parte de la herencia, el perdón de nuestros pecados por la sangre del Cordero y la vida eterna con Jesucristo. La vida eterna con Jesucristo. No solo, sino la vida eterna con el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, y con Jesucristo. Todo esto va incluido en nuestra herencia. Todo esto, y todavía no sabemos las riquezas de la gloria que nos está esperando. Mire, ¿quién da la herencia en la tierra? Ya vimos que son el padre a los hijos. No le dan la herencia a otra persona. Algunos de ustedes sí pudieron tener alguna herencia de sus padres, ¿verdad? Yo tampoco. Pero por lo regular siempre la herencia de quién es, de los padres a los hijos, ¿verdad? Y aquellos que no son hijos, ¿qué les van a dar? Un saludo nada más, ¿verdad? Un saludo de amigos, pero no de hijos. Dios nos da saber, conocer cuál es nuestra herencia de parte de Dios a sus hijos. Y un lugar donde también nos habla de esta herencia está en Primera de Pedro 1:4. Ya vimos que es una herencia espiritual, que es una herencia que no es material, que es una herencia que tenemos que reconocer y aceptar y pedir tu herencia. Primera de Pedro 1:4. ¿Ya lo tienen? Primera de Pedro 1. Hermano, esto nos debe de alentar de una forma tremenda, porque mientras somos, dice, como somos niños, ¿verdad? Somos igual que los esclavos ahorita. Pero cuando venga el Señor, entonces vas a ver la diferencia. Primera de Pedro 1:4 dice, desde el 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, reservada. ¿Quién te va a robar tu herencia?
Allá no es como aquí con los hermanos, ¿verdad? ¿Qué pasa con los hermanos cuando un padre deja una herencia? No, hombre, se matan, se agarran de los pelos de las greñas para la herencia. Se pelean por la herencia de los padres a los hijos. Pero allá no va a ser así. Allá tú no vas a tener que pelear por una herencia con nadie, con Beto, si es que le toca algo a Beto, ¿verdad? Pero de alguna manera no nadie va a pedir la herencia de Beto o de quien sea, de Toño. No, ahí cada quien ya tiene su parte y su herencia, ¿verdad? Entonces, ahí estamos viendo cómo Dios, que no miente, nos está hablando, nos está diciendo de una herencia que vamos a tener. Y esa herencia es inconmovible, inmarcesible, incorruptible, reservada en los cielos. Esto fue un plan, propósito de Dios, de Jesucristo. Y no fue algo que le salió de repente y que quiso hacer hijos. Esto es desde antes de la creación. Dios tuvo ese deseo de hacer hijos de Dios conforme a la naturaleza espiritual de Jesucristo y hacernos herederos junto con Jesucristo de su reino y que viviéramos con Él. Porque aparte de todo lo que nos va a dar, vamos a vivir con el Señor eternamente y para siempre. Algo, ¿verdad? Que no se lo concede tampoco a cualquiera. ¿Cómo crees? Solamente a los hijos, y esos hijos que son verdaderos, ¿verdad? Que viviremos con Él para siempre, porque su reino es eterno. Ahora, aquí también entra la parte del Espíritu Santo. ¿Quién nos hace saber lo que es del reino de los cielos? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Quién nos hace saber, conocer toda nuestra herencia y todo lo que pertenece al reino de los cielos? Esas promesas nos las da el Espíritu Santo a través de sus palabras. Aquí en la palabra de Dios nos está dejando cuáles son esa herencia que nos ha dado. Mire, los hombres no tienen conciencia, conocimiento de lo espiritual. El hombre natural no tiene conciencia, no tiene un conocimiento de lo espiritual. No entiende que existe una vida, un reino espiritual. Y por eso no tienen conciencia, no saben que hay un reino en los cielos. Y no luchan más que por el reino material terrenal. Solo tienen conciencia, conocimiento hacia la vida material de esta tierra. A eso sí, están bien despiertos a todo lo material, a todo lo terrenal, a lo que se les ofrece aquí. Pero lo que Dios te ofrece en el cielo y en el reino no tienen conciencia. Nadie puede conocer, saber las cosas de Dios, dice en 1 Corintios 3, 1 Corintios 2, 9. Dice que nadie. ¿Ya lo tienen? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que fíjate, ¿para quién están concedidas todas estas cosas? Para como decía el chanchito, ¿verdad? Y cuando tú tienes un amor hacia algo, mira, lo vas a manifestar claramente. Vas a buscar tener aquello que te llama el amor a Dios. ¿Me entiendes? Así como el amor al mundo. El hombre se muere por todo lo que es el mundo. ¿Pero qué le va a dar? Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Quién conoce las cosas de Dios? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Cómo vas a saber tú lo que te va a dar?
Aún cuántas veces en las herencias no sabes lo que te va a dejar el padre. Ya a la hora de la hora va a ser una, ¿cómo se dice? Sorpresa. A lo mejor no te deja nada, ¿verdad? Y todo se lo deja a tu hermano o a tu hermana. Y a ti nomás te deja viendo. No vas a saber realmente cuál es la herencia hasta que se destapa. Hasta que dice el licenciado, mira, a ti te dejaron un caballo, a ti te dejaron una mula, y así por el estilo, ¿verdad? Mira, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Claro que el Padre quiere que conozcamos esta herencia espiritual que Dios nos ha concedido. Dice el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nada. ¿Me entiendes? Entonces, fíjate, ¿quién te va a dar a conocer tu herencia? ¿Quién te va a decir qué herencia tienes allá en el cielo? Y claro, te la van a dar hasta que dejes esta tierra. No pienses que ya ahorita te la van a dar, no. Para eso tienes que abandonar este cuerpo, ¿verdad? Tienes que dejarlo. Nadie puede conocer entonces, y dice que nosotros recibimos su Espíritu Santo para que Él nos diga, revele las cosas que son de Dios. Pero dice que el hombre natural, el hombre sin el Espíritu Santo, ¿por qué? ¿Cuántas personas llegan a venir aquí nuevas sin tener el Espíritu Santo y se van como entraron? Peor, porque no entienden nada. ¿Me entiendes? Pero cuando ya viene el Espíritu Santo y entra en el cuerpo, en la persona, entonces el Espíritu Santo lo primero que te da a conocer es a Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para ti? Que lo ames, que lo abraces, que lo tengas en tu corazón. Ahora, ya termino con este versículo. Apocalipsis 11:15. Fíjate que, ¿cuándo nos va a dar el Señor? Aquí hay una clave, Aquí hay una clave para el que entienda. ¿Cuándo nos va a dar el Señor nuestro premio o nuestro galardón o nuestra herencia? ¿Cuándo será? Hasta el fin. Y aquí dicen el 11, dice 11:15. ¿Ya lo tienen? A ver, si captan, y si no captan, pues pídanle al Señor que les dé entendimiento. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y aquí viene: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Pues se entiende, ¿verdad? Que aquí, ¿cuándo se te dará el galardón? ¿Cuándo va a dar los premios, galardón y la herencia? ¿Cuándo, Juanito? En la séptima trompeta. Cuando se toque la séptima trompeta, te brincó, Juanito.
cuando se toque la séptima trompeta, ¿sí se capta o no? ¿Verdad? Ahí va Dios a repartir la herencia a su pueblo, a sus hijos. ¿Y saben qué? Yo creo que ahí va a estar algo, bueno, allá no hay tiempo, pero mira lo que dice Apocalipsis 22, ahí dice también, 22, 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. O sea, cuando venga Jesucristo por su iglesia, también viene su galardón para recompensar a cada uno según sea su. ¿Cuál es tu? ¿Sí? Entonces, ¿cuándo va a saber eso? Cuando venga el Señor por nosotros. Nos va a dar una recompensa, un galardón, una herencia. ¿Y sabe qué? Yo creo que ahí, bueno, los que estudiaron en una escuela o en un lugar, cuando terminaban su carrera, no, Toño, te hacían pasar para darle su diploma. No sé, antes eso pasaba. Te hacían pasar uno por uno para que les dieran ahí su diploma, su premio, lo que fuera. ¿Me entiendes? ¿Qué va a hacer cuando el Señor venga? Todos vamos a comparecer ante la presencia de Dios, uno por uno, y cada uno va a recibir su herencia, su recompensa, su galardón. Y ahí va a ser, imagínense, y algunos que, ¿qué dice? No, pues si no son hijos no van a recibir nada, ¿verdad? Así se da cuenta. En la séptima trompeta se acaba. Para nosotros. Y si ustedes son observadores, se van a dar cuenta que en el Apocalipsis, el libro, después ya, o sea, no habla casi nada de la iglesia, nada. Nomás el mensaje a las iglesias, pero después no habla nada. Vimos con los balones el martes, y cuando venga Jesucristo, dice que Él, bueno, todas las naciones se van a juntar para pelear contra Israel. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está? ¿Por qué no habla nada de la iglesia? Apocalipsis 12 habla de puro Israel. ¿Por qué ya no habla nada de la iglesia? Porque ya estamos allá arriba. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, porque sabemos que nuestra herencia no está aquí en la tierra, aunque tú nos das y nos suples más allá de lo que pedimos, entendemos, según tu poder que actúa en nosotros. Porque tú eres un Dios de misericordia, un Dios, Señor, que has preparado todo, Padre nuestro, para tu pueblo, para tus hijos, Señor. Tú haces todo para ellos, Señor, para tu iglesia. Gracias, gracias, Señor, por lo que has hecho, empezando por la salvación y la vida eterna, la cual tú nos has concedido, Padre, la cual nos has dado en Cristo Jesús. Te agradecemos, Señor, tu salvación preciosa, tu amor, tu gracia, Señor, soberana, sobre tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.